Si hace unos días alguno de ustedes estuvo buscando en sus bolsillos ese euro que le faltaba para comprar Banco Popular y adelantarse a Ana Patricia Botín, Domingo Soriano nos va a explicar hoy que no es una buena idea. Domingo. No, yo no se lo recomendaría. Hoy le vamos a decir a la gente un consejo: no te compres un banco que valga un euro. Ni siquiera es Claro, tan barato. A lo mejor un día a la salida del metro te encuentras a un chico y te dice: barato, barato, te lo vendo, un eurito, un banco ahí con todas sus sucursales, y te puede la ansiedad y dices: venga, me lo quedo. Pues no lo hagas. No lo hagas porque hay gente que lo propone. Por ejemplo, dos tuiteros de pro como Juan Carlos Monedero o Gerardo TC decían que qué pena, decía Monedero, con la propina que dejé ayer. Oye, qué generoso, qué espléndido, ¿no? Un Juan euro. Carlos. Y dice: me podía haber comprado 3 o 4 bancos populares. Además, un economista tan bueno como Monedero, que le han pagado $500,000 por un estudio sobre una moneda desconocida en América Latina que nunca nadie ha visto. Y no ha entendido lo que es un precio simbólico, por lo que vemos. No, pero bueno, oye, que el hombre a lo mejor ha hecho sus cuentas y dice: a mí me sale rentable. Y yo, bueno, a un economista tan bueno como Monedero, no es que le quiera dar consejos, pero me parece una apuesta arriesgada. Aquí Gerardo Tercero lo mismo, dice: el Santander se ha comprado Popular por menos de lo que tú pagas de comisión en el cajero. Entonces, yo, a la gente que nos está viendo, pues eso, si a lo mejor un día se encuentra, es vecino de Emilio Saracho y le dice: venga, te vendo el Popular por 4 o 5 eurillos. Mejor que no. Que digan: no, me lo voy a pensar. Cuando alguien te dice que te vende un banco con todas sus sucursales por €1, mejor dale una vuelta. Hay gato encerrado ahí. Hay gato encerrado. Entonces es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Muy bien. Digamos, esta es la teoría. La teoría es que, bueno, pues el activo, este es el activo de un banco, es decir, los derechos de cobro que tiene un banco, pues que está compuesto por hipotecas, préstamos personales, préstamos a empresas y muchos otros tipos de activos, efectivo, deuda pública que pueda tener el banco, etcétera. El banco va a ejercer sus derechos de cobro, pues la hipoteca cada mes va a ir cobrando a los hipotecados. Y a cambio, digamos, enfrentado al activo está el pasivo y el patrimonio, el neto. En el pasivo, pues tenemos básicamente el pasivo, aunque también hay muchos otros conceptos, ¿no? Tampoco es que yo siento a los técnicos que a lo mejor dicen: no, pues hay muchísimas más cosas, pero vamos. ¿Qué te faltaban, Domingo? Sí, pero fundamentalmente el pasivo son pues los depósitos, el dinero que tienen los depositantes del banco, y la deuda que ese banco haya emitido, pues los bonos, deuda corporativa que ese banco se ha comprometido a ir pagando. Y luego está el patrimonio, el capital, las reservas, que es el dinero de sus propietarios, por así decirlo, del banco, con el que se completa el balance. Entonces, la teoría lo que nos dice es que el activo es superior al pasivo, digamos, de hecho, bueno, esto no es la teoría, esto en todos los balances es así, el activo es igual al pasivo más el neto. Eso es. No, es que sí. No, si no te tienes que poner a ver lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, esta es la teoría de todas las entidades. De hecho, esto ocurre en todas las empresas. Lo que pasa es que los bancos son unas empresas con unos balances un poco peculiares. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con los bancos españoles? Esto no solo le ha ocurrido al Popular, le ha ocurrido a todos los bancos españoles. Pues aquí decimos la realidad. Vale. ¿Cuál ha sido la realidad de los bancos españoles? Lo que ha ocurrido con los bancos españoles es que, aquí lo hemos anotado, lo hemos puesto todos estos tipos de activos entre interrogaciones. Y podríamos poner otros, porque también pues hablábamos antes de deuda pública. Pues ha habido momentos en que la deuda pública de los estados que tenían los bancos, pues que se lo digan a los bancos griegos, empezaba a estar en cuestión. No ha sido tan seria como parecía. Claro. Y aquí lo pones en interrogante: hipotecas, préstamos personales a empresas. ¿Por qué? Claro. Supongamos que un banco concede una hipoteca a un particular para que se compre una casa. Le concede una hipoteca, un número redondo, 200.000 euros. Y entonces ese banco lo que tiene es un activo, porque tiene derecho a ir cobrando la hipoteca para ir recuperando esos 200.000 euros. Claro, entonces ese activo, el banco lo que tiene aquí apuntado son 200.000 euros, que son míos, por así decirlo. En realidad lo que tiene es el derecho a ir cobrando la hipoteca mes a mes. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente ese particular pierde su trabajo y ya no le paga la hipoteca. Y entonces le dicen: no te pago la hipoteca, te doy la casa. Y entonces dice: bueno, pierde el derecho a cobrar los 200.000 euros, pero a cambio tiene un piso. Pero de repente el banco se pone a hacer la tasación del piso que le acaban de entregar y ya no vale 200.000, ahora vale 100.000. ¿Qué es lo que ocurre? Que este activo se ha menguado en 100.000 euros. Y esto... decimos, bueno, una sola hipoteca tampoco es tanto, ya, pero si empiezan a sumarse, o con los préstamos a empresas o préstamos promotores. Cuando hablamos del agujero del ladrillo de los bancos españoles, que hemos hablado mucho en los últimos años, lo que quiere decir cuando este término así genérico, el agujero del ladrillo, que yo creo que mucha gente al final no sabe lo que es, lo que queremos decir con el agujero del ladrillo es que el banco le ha prestado a una promotora 10 millones de euros para que haga una promoción a un constructor. Y entonces, de repente, llega la crisis
el constructor ve que esa promoción no tiene ningún sentido y la deja a medio hacer. Todos lo vemos, vamos por las carreteras de España y vemos promociones a medio hacer, a 15, 20 kilómetros de la playa. El fantasma. Claro, y decimos, ¿quién habrá sido el loco que se le ha ocurrido que esta promoción tenía algún sentido, que alguien le iba a comprar estos chales? Pues ha habido un loco que ha pensado que esa promoción podía llegar a tener sentido. En los años de la burbuja inmobiliaria, pues a lo mejor incluso tenía algún sentido. Y ha habido otro loco que le ha prestado el dinero. Para que lo haga. Para que lo haga. Entonces, el loco que le ha prestado el dinero, lo que tiene ahora es un agujero, porque claro, él ha prestado 10 millones de euros para hacer esa promoción y de repente el promotor le ha dicho, estoy en quiebra, toma, las llaves, esto es para ti. Y ahora lo que tiene el banco es un solar a 20 kilómetros de la playa, unas casas a medio terminar, que a lo mejor solo están los cimientos y unas pocas vigas, y unas llaves. Y eso sí, en el activo tiene apuntados 10 millones de euros que en teoría le van a ir devolviendo por ese préstamo promotor que ha... ¿Cómo le da salida a eso? Claro, entonces, la cuestión aquí, 3 o 4 cuestiones muy importantes que vemos. Lo primero, es imposible, en realidad es imposible saber cuánto vale ese préstamo. Ese préstamo de 10 millones de euros que ha dado el banco y que ahora lo único que tiene es un solar y unas vigas y unos cimientos ahí, ¿cuánto vale ahora? Pues no lo sabemos, porque en realidad a lo mejor si terminas las casas y las puedes vender y realmente acabas el plan de negocio del promotor, pues puedes recuperarlo. Pero ¿eso es posible? Pues en el año 2006 todos hubiéramos dicho, sí, esto va a ser un negociazo esta promoción. Ahora mismo todos pensamos, ahora mismo, hace 4 años probablemente todos diríamos, esto va a ser la ruina. Ahora que las cosas van un poco mejor decimos, bueno, pues pichi-picha, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Ya has invertido esos 10 millones de euros, ahora tienes que poner más dinero. Claro, no, la cuestión está en cuánto se te ha reducido el activo. Entonces, la primera cuestión, que es muy importante, es que es muy difícil saber cuánto se ha reducido el activo de los bancos, sobre todo los que tenían muchísima exposición inmobiliaria, ¿no? Ese es el agujero de los bancos, es difícil de determinar porque depende de esto. Entonces luego la ley, lo que ha hecho la ley ha sido ir obligando a los bancos a ir descontando el valor de muchos de esos bienes de su activo y decirle, ponle un precio más ajustado a la realidad que al origen. No, eso ya no vale 10 millones de euros, vale 4 o 5 o 6 o 2. Entonces, lo que ha ocurrido en el Popular es que los activos han ido perdiendo valor. Y ha llegado un momento en el que el activo que le quedaba, el valor real de sus bienes, de sus derechos de cobro, por así decirlo, es inferior al pasivo. Es decir, cuando decimos, ¿por qué los accionistas lo han perdido todo? Esta es la teoría, luego la gente dirá, no, pero es que ha habido un problema de estafa o vamos a acudir a los tribunales contra la dirección. Yo no me quiero meter en eso. Eso ya está muy de moda, lo de los tribunales. Eso, sí, pero no me quiero meter en eso, ¿no? Sino un poco la racionalidad teórica de la intervención o de lo que ha ocurrido en el Popular, ¿no? Pues lo que ha ocurrido ha sido que el activo ha ido perdiendo valor y ha llegado un momento en el que se ha comido todo el patrimonio, es decir, a los accionistas ya no les quedaba nada porque no tenían dinero para hacer frente y encima había un agujero, el Santander ha catalogado en 8.000 millones de euros que había que hacer para cubrir el pasivo, por así decirlo, ¿no? Y esos 8.000 millones están muy lejos del euro simbólico por el que Santander se compró el Banco Popular. Claro, a ver, la racionalidad de la operación es que el Santander tiene que poner 8.000 millones y él piensa, a cambio de esos 8.000 millones que tengo que ponerme para cubrir ese agujero, me llevo un gran banco que tiene un muy buen negocio en banca de empresas, con sucursales repartidas por toda España y con el que puedo tener muchas sinergias y puedo hacer un banco más poderoso a futuro. Pero a él le cuesta el euro más los 8.000 millones. Luego otra cosa es si con el crecimiento del negocio que consiga va a conseguir cubrir esos hechos o le va a compensar, por así decirlo. Esto es una cosa que tendrán que decidir los accionistas del Santander y sus directivos. Pero sí, alrededor de estos 8.000 millones, de todo esto, de lo que se ha hablado en las últimas semanas, casi diríamos en los últimos años del sector financiero, ¿no? Me gustaría hacer 3 aclaraciones y luego repetir el consejo que hemos dado ya en este... Para el próximo tuit, porque las redes sociales es campo de todo tipo de opiniones, de memes y también de opiniones que parecen serias, como la de Monedero. Exactamente. Entonces, antes de hacer el próximo tuit, 3 cosas. Lo primero, sí, hay un agujero de 20.000 millones, pongo 20.000 millones porque es más o menos el agujero que hubo en Bankia, que es el caso más famoso, pues sí, en algunos casos hay un agujero de 20.000 millones. Pero eso no quiere decir que alguien haya robado 20.000 millones de euros. Sí, no, sería el ladrón del siglo. Sí, sería un gran ladrón, aparte de un pésimo directivo de banco, ¿no? Sí. No, lo que quiere decir que hay un agujero de 20.000 millones, volvemos aquí, es que esta diferencia lo que no cubre son 20.000 millones. Es decir,
que con el activo que le queda al banco, esos derechos de cobro, esos activos que tiene el banco en su balance, le quedan 20.000 millones para pagar a sus depositantes, para pagar a la gente que tiene su deuda, que va a tener que incumplir sus obligaciones. Eso es lo que quiere decir cuando hablamos de un agujero de 20.000 millones en el caso de Bankia o de 8.000 millones en el caso del Popular. Entonces, la segunda aclaración, no, con el patrimonio de los directivos no se cubre ni el 1% del agujero. No cobran tanto. No cobran tanto ni son tan ricos. Por ejemplo, 20.000, 22.000 millones de agujero en Bankia, pues un 1% son 200 millones de euros. Pues bien, si cogemos a todos los directivos, a los 80 que han estado, o los 60 y tantos que han estado en el juicio de las tarjetas Black, decimos, ¿cuál es vuestro patrimonio? Sumándolo todo, no creo que llegásemos a esos 200 millones de euros que suponen el 1% del agujero. Pues la gente dice, no, que lo paguen los responsables. No, no. Si el problema... Luego discutiremos cómo se eligió a los directivos de las cajas. Podemos discutir si las formas de gobierno corporativo en España son adecuadas o no. Y yo creo que hay mucho campo para la discusión. Pero el problema de esos 20.000 millones, repito, no es que alguien se lo haya llevado, ni es que tengan que devolverlo. El problema es que se valoró muy mal. Y esto lo hicimos todos. Se valoró muy mal, se dieron hipotecas incluso por encima del 100% del valor de tasación. Con riesgo de que no fueran devueltas. Se dieron préstamos a empresas y préstamos promotores a promociones que ahora lo vemos que nos parecen absurdas porque están en mitad de la nada y decimos, ¿quién se iba a comprar una casa aquí? Pues en el año 2005-2006 toda España se estaba comprando casas en lugares absurdos. Sí. No solo los bancos y las grandes empresas, también nosotros estábamos comprando casas en lugares absurdos o a precios disparatados. Entonces, se valoró mal esto y eso hizo que generásemos un agujero. Entonces esa es la segunda aclaración que es importante. Y eso lo hicimos mal todos, también las grandes empresas. Esto quizás lo que sí que podríamos ver es que los directivos de la banca tampoco son tan buenos muchas veces como ellos piensan o no tienen tanta información como ellos creen o no saben valorar el futuro. Sí, eso hay que darle una vuelta. Correcto. Tercera aclaración. Tercera aclaración. Alguien tiene que perder. Volvemos al gráfico. Aquí tenemos un agujero. Alguien tiene que perder. Hay que cubrir esto. Entonces, ¿y esto quién lo paga? ¿Quién lo paga? Entonces hay tres posibilidades. Uno, que lo pagan estos señores, los depositantes y los que tienen deuda. Entonces en España hemos decidido que no, que hay que protegerles pase lo que pase. Entonces, si no lo pagan los depositantes, lo tienen que pagar los accionistas. Entonces, lo primero es que esto desaparezca, que es lo que ha ocurrido en el caso del Popular. Y si no lo pagan los depositantes o los accionistas, como en el caso de las cajas, porque en el caso de las cajas, claro, la propiedad era muy particular, tampoco vamos a entrar en eso, pero era un tipo de propiedad, lo tienen que pagar los contribuyentes. Es que no hay más. En el caso de Bankia, por ejemplo, cuando la gente dice, ¿cómo hemos rescatado Bankia? Si no hubiéramos puesto el dinero para esos 20.000 millones de Bankia, los 12.000 de Caixa Cataluña, lo que habría ocurrido es que sus depositantes, sus acreedores normales, la señora María que tiene su cuenta en Bankia, habría perdido parte de su dinero. Esta es la realidad que hay que contarle a la gente. Entonces, esto es duro, es verdad, nos gustaría no haber hecho esas malas inversiones, nos gustaría que los bancos españoles hubieran sido más prudentes, pero la realidad actual es esa. Y en el caso del Popular, los contribuyentes nos hemos salvado de momento. Claro, en el caso del Popular, lo que ha ocurrido es lo que decíamos antes. Hemos conseguido que alguien se lo quede gratis a cambio de cubrir esa pérdida del Banco Santander con sus fondos, por así decirlo, con la idea de recuperar el dinero que está metiendo con la mejora del negocio que va a tener en los próximos años. Y después de esto, un consejo. Sí, el mismo que dábamos al principio. Si alguien te ofrece un banco por €1, no te lo compres, Beatriz. No te lo compres porque es muy peligroso, me parece a mí. Guardar ese euro para otra compra más inteligente, para otros menesteres, ya saben. Gracias, Domingo. Gracias.